Ok. Buenos días de nuevo a todos. Como ustedes recuerdan, la clase pasada definimos, la parte final de la clase pasada estuvimos definiendo la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Y vimos cómo estas se generaban a partir de la desigualdad de Clausius, aplicadas a procesos a temperatura y volumen constante en el caso de la energía libre de Helmholtz y a presión y temperatura constante en el caso de la energía libre de Gibbs. Entonces, en ese momento también dijimos que ambas energías disminuían en un proceso espontáneo hasta que se alcanzaba el equilibrio, ¿verdad? Y cuando se alcanza el equilibrio es cuando el sistema alcanza el mínimo de energía libre posible, ¿verdad? Y queda en un estado que sería estable termodinámicamente, ¿cierto? Entonces, cuando sucede esto, nos está indicando que un estado de energía alto no es un estado termodinámicamente estable. Entonces nuestro sistema va a evolucionar espontáneamente hasta que alcance el mínimo valor de energía libre posible, ¿cierto? Entonces bajo esa premisa nosotros podríamos decir que el estado de, o sea, la estabilidad de mi sistema se va a alcanzar cuando alcance la menor energía libre, ya sea la de Gibbs o sea la de Helmholtz, dependiendo de las condiciones en las que estemos trabajando. Y eso significa que hubo un aumento de entropía, porque recuerden que todo esto nace del concepto de la energía libre, perdón, de la desigualdad de Clausius, ¿cierto? Ahora, ejemplos de espontaneidad o procesos espontáneos hay muchos, ¿verdad? La espontaneidad trae consigo un aumento de entropía, trae consigo una disminución de la energía de los sistemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno podría hacer una analogía ahora en este momento con lo que está sucediendo en un volcán en España, en una de las islas de España, ¿verdad? Ahí hay una, como ustedes han podido ver en televisión, me imagino, o ver en los periódicos, hay un volcán que libera mucha energía, libera fluidos a muy alta temperatura, ¿cierto? Y estos van disminuyendo su temperatura hasta alcanzar la temperatura ambiente, y ahí se produce una liberación de energía espontánea para alcanzar un sistema de equilibrio. Cuando el sistema está muy energizado, como esa lava, ¿verdad?, que está contenida, está muy energizada, tiene que expandirse espontáneamente para poder liberar energía, ¿cierto? Lo mismo uno podría pensar que sucede cuando hay movimientos tectónicos, por ejemplo, en la Tierra, con generación de temblores, de terremotos. Y también sería factible aplicarlo a procesos más pequeños, a niveles de reacciones químicas o cosas que nosotros vemos en la naturaleza a nuestro alrededor, pero que son de menor magnitud, ¿ya? Entonces hay que mantener en mente que nuestro sistema siempre va a buscar un mínimo de energía. Por ejemplo, cuando uno hace un estudio espectroscópico, ustedes conocen la espectroscopía UV visible, conocen la espectroscopía infrarroja, también conocen fluorescencia, probablemente han escuchado esas cosas, y lo que hace ahí uno cuando quiere ocupar esas técnicas es irradiar energía sobre la materia, sobre la muestra. Con eso lo que hace es excitar electrones desde un estado de energía básico a un estado de energía o basal a un estado de energía alto. Entonces se dice que se excitan los electrones y pasan a un nivel superior de energía, ¿verdad? Y como ese nivel no es estable, estos electrones después decaen a niveles energéticos bajos de distintas maneras y nosotros podemos obtener información de nuestro sistema, de nuestra muestra, ¿verdad? Gracias a eso, gracias a la absorción de energía, cuando el electrón sube energía, o a la liberación de energía cuando el electrón vuelve a su estado basal, ¿cierto? Entonces también eso se lo podemos ver a nivel bastante microscópico, la tendencia hacia un mínimo de energía, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta o quiere hacer alguna observación. Todo bien, todo bien. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ocupar un poquito de matemáticas, de cálculo, ¿verdad?
para obtener algunas relaciones de energía que son sumamente importantes en química física, en termodinámica, ¿verdad? Y en química física en general hay bastante energía, bastante matemática, lamentablemente. Pero lo que sí hay que mirarlo con optimismo, ¿sí? Las matemáticas aquí no están para hacernos sufrir, sino que están para ayudarnos, ¿ya? Y entonces hay que sacar provecho de las matemáticas. Hay 4 ecuaciones que son muy importantes, que son las 4 ecuaciones que yo les estoy mostrando. Una de la energía interna, ¿verdad? Otra de la entalpía, otra de la energía libre de Helmholtz y otra de la energía libre de Gibbs. Y aparentemente aparecen o parecen ser bastante complejas, ¿cierto? Pero la idea es que veamos que se van desarrollando o se van obteniendo de manera sencilla. Por ejemplo, veamos la primera ecuación. La primera ecuación me dice que la diferencial de la energía interna va a ser igual a temperatura por diferencial de entropía más presión por diferencial de volumen. Si uno mira con detalle esta ecuación y sus componentes, se da cuenta que puede venir de una relación que nosotros ya conocemos. ¿Pueden visualizar más o menos de dónde viene? El equilibrio de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, esta relación P por un dB, ¿qué representa? El trabajo. Es un trabajo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que aquí hay un trabajo, ¿verdad? Esta energía interna, este trabajo. ¿Qué podría haber acá? T por un ds. Recuerden ustedes que la diferencial de entropía es igual a el Q intercambiado partido por T. ¿Cierto? Correcto. Ahí está el calor, tal como lo dice Natalia. Ah, no, perdón. Sí, Natalia. Ahí está el calor, ¿verdad? Entonces, claramente nos podemos, o sea, espero que sea claro, que nosotros podemos darnos cuenta que esta primera ecuación viene del primer principio de la termodinámica. Recuerden ustedes que el primer principio de la termodinámica nos decía que la diferencial de energía interna era igual a la diferencial del calor menos la diferencial del trabajo, ¿cierto? Entonces, el trabajo en forma diferencial es P por un dB, cuando estamos hablando de trabajo de expansión o compresión, ¿cierto? Mientras que el de Q, conociendo la definición de la diferencial de entropía, podemos tener que de Q es igual a T por un ds, y entonces obtenemos la primera ecuación que me dice que la diferencial de energía interna es igual a T por un ds menos P por un dB. ¿Ya? Para la segunda ecuación, tenemos la diferencia de entalpía. Entonces, si tenemos la diferencia de entalpía, tenemos que recordar cuál es la definición de entalpía. Y la entalpía es igual a la energía interna más P por B. Entonces, si ustedes recuerdan que la entalpía H es igual a E más P por B, la diferencial de la entalpía sería igual a la diferencial de esto, ¿verdad? Y eso es de E más P por un dB más P por un dP, ¿verdad? Y aquí, si expreso la diferencial de energía interna como T por un ds menos P por un dB, que está acá, van a aparecer términos que se me anulan y me queda ahí finalmente que la diferencial de la entalpía va a ser igual a temperatura por diferencial de entropía más volumen por diferencial de presión. En forma análoga, para la energía libre de Helmholtz, tenemos que recordar que la energía libre de Helmholtz A es igual a E menos T por S. Entonces, la diferencial de A va a ser la diferencial de E menos T por S. ¿Ya? Y ahí reemplazando términos, ¿verdad? Me aparecen términos T por un ds menos T por un ds se anulan y me queda menos P por un dB menos S por un dt. Entonces me aparece la diferencial de energía libre de Helmholtz como menos P por un dB menos S por un dt. Y finalmente, para la energía libre de Gibbs, tenemos que G es igual a H menos T por S, ¿verdad? Que nosotros lo definimos en la clase pasada, por lo tanto ahí tendríamos la diferencial de esto, sería diferencial de H menos, o diferencial de entalpía menos T por un ds menos S por un dt. La diferencial de entalpía la reemplazo por lo que teníamos acá, y se me anula el término, y llego al final que de G es igual a P por un dP menos S por un dt. Entonces, de esta manera,
podemos darnos cuenta, ustedes se pueden dar cuenta que a partir del primer principio de la termodinámica, a partir de la definición de la entalpía E más P por B, la energía libre de Helmholtz, E menos T por S, y la energía libre de Gibbs, que es H menos T por S, nosotros podemos obtener estas cuatro ecuaciones que son las ecuaciones de Gibbs, que son sumamente importantes en termodinámica, ¿ya? Sobre todo esta última ecuación, porque, como yo les decía, como nosotros vivimos en condiciones cercanas a la presión constante y temperatura constante, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor generalmente es que las variaciones de energía libre son las que indican cuáles procesos son factibles, cuáles no son factibles, cuáles son espontáneos y cuáles no son espontáneos. ¿De acuerdo? Entonces, así pudimos obtener estas cuatro ecuaciones. Y estas cuatro ecuaciones nos van a ayudar mucho para entender varias cosas, ¿ya? Por ahora, nosotros, para que ustedes se den cuenta que la matemática aquí nos puede ayudar bastante, me gustaría plantear esta pregunta. ¿Cómo se puede determinar la razón de cambio de la energía interna cuando cambia la entropía en un proceso isocórico? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es, bueno, primero hay que identificar qué queremos saber. ¿Qué significa la razón de cambio de la energía interna cuando cambia la entropía? Cuando se hablaba de razón de cambio, se puede hablar también de pendiente o se puede hablar de una diferencial, ¿cierto? Una razón de cambio es como una velocidad, ¿cierto? La razón de cambio de la energía interna significa cómo varía la energía interna cuando cambia la entropía. Cuando cambia la entropía, o sea, dividido por un ds, y en un proceso de volumen constante, B, constante, ¿cierto? Entonces, eso que estamos preguntando ahí es la derivada de la energía interna con respecto a la entropía en un proceso a volumen constante. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que nosotros queremos hacernos en este momento y queremos ver cómo la matemática nos va a ayudar en esto. ¿Sí? Teniendo esa pregunta, dejándola planteada, entonces, recordemos un poquito de cálculo. Si tenemos una función z, que es variable de x, o sea, que es función de las variables x e y, eso se representa como z paréntesis x e y, o sea, z depende de sus variables x e y. Entonces, cuando queremos expresar una diferencial exacta de la función z, aparecen las derivadas parciales de z con respecto a x, ahí constante por un dx, más la derivada parcial de z con respecto a y, con x constante por un dy, ¿ya? Entonces, si hacemos una analogía entre estas funciones que se expresan de esta manera, cuando tenemos esas variables, nosotros podemos darnos cuenta que si la función es en la energía interna, ¿verdad? Sus variables van a ser, lo análogo que acá es x e y, serían acá entropía y volumen, ¿cierto? Entonces podemos decir que la energía interna va a ser función de las variables entropía y volumen. Y si es función de las variables entropía y volumen, eso significa que la diferencial de energía interna tiene que ser igual a la derivada de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante por un ds más la derivada de la energía interna con respecto al volumen, que sería la otra variable, con la entropía constante por un dB. ¿Cierto? Entonces, el solo hecho de mirar esta ecuación y ver que aparece ese ds y ese dB, me dice que la energía interna es función de entropía y volumen, por lo tanto, esta es la expresión de su diferencial exacta. Si tengo el caso de la entropía, ¿cuáles serían sus variables? ¿La entalpía o la entropía, perdón? Si tengo la entalpía, ¿cuáles serían sus Las variables? variables serían la entropía y la presión. La entropía y la presión, ¿cierto? Si las variables son la entropía y la presión, entonces la diferencial de la entalpía sería, la diferencial exacta sería la derivada de la entalpía con respecto a la entropía a presión constante por un ds, más la derivada de la entalpía con respecto a la presión
considerando la entropía constante por un dp. Y así sucesivamente, nosotros podríamos expresar lo mismo, para hacer la misma analogía para la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. La energía libre de Helmholtz sería función de volumen y temperatura. Por lo tanto, la escribo como la energía libre de Helmholtz, función de la temperatura y el volumen, y me aparecen derivadas de A con respecto a la temperatura y derivadas de A con respecto al volumen. A volumen constante y temperatura constante respectivamente. Mirando la cuarta ecuación, energía libre de Gibbs, variables presión, variables temperatura. Presión, temperatura. Entonces, dG es igual a dG a dP, a temperatura constante por un dP, más dG a dt, a P constante por un dt. Entonces, esto es sencillo de recordar, ¿cierto? Y se puede hacer lógicamente. Y aquí es súper importante, o sea, esto parece extraño, parece raro, o sea, claro, si yo quisiera determinar una variación de la energía libre cuando varía la entropía y varía el volumen, tendría que hacer la integral de todo esto y ver cómo expresar esta variación y ver cómo expresar esta variación. Entonces eso ya se complica bastante, ¿ya? Pero también, y en los cuatro casos sería lo mismo, pero también uno puede sacar información importante de cosas más sencillas que nos permiten estas ecuaciones. Por ejemplo, si comparamos estas ecuaciones, ¿verdad?, con estas otras, de aquí yo puedo decir que el término que acompaña a ds en la primera ecuación, que es temperatura, ¿verdad?, tiene que ser igual al término que acompaña a ds en esta ecuación. Y eso es la derivada de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante. Por lo tanto, tengo ahí una igualdad. La derivada de la energía interna con la entropía a volumen constante es igual a la temperatura. Este término, menos P, que acompaña al dB, tiene que ser igual a la variación de energía interna a volumen constante, perdón, con respecto al volumen a entropía constante. Y así sucesivamente para todas estas ecuaciones yo puedo hacer esas comparaciones y obtengo estas cuatro igualdades que están acá, que son las relaciones de Maxwell. ¿Ya? Entonces, esto me dice que la diferencial de energía interna con la entropía es igual al volumen, perdón, diferencial de energía interna con respecto a la entropía a volumen constante es igual a la temperatura, la derivada de la energía interna con respecto al volumen en un proceso a entropía constante es igual a menos presión, la derivada de la entalpía con respecto a la entropía a presión constante es igual a la temperatura, derivada de entalpía con respecto a la presión, entropía constante es igual al volumen, etc. Y aquí hay cosas que son raras o complicadas. Por ejemplo, yo para poder determinar cómo varía la energía interna cuando varía el volumen a entropía constante, ¿qué tendría que hacer? De alguna medida ver cómo varía la energía interna, vale decir, medirla, y producir cambios de volumen de mi sistema. Pero tengo que mantener la entropía constante, entonces ahí uno no sabría cómo mantener la entropía constante, porque no existe tal un termostato me puede ayudar a mantener la temperatura constante, pero no tengo algún equipo que me ayude a mantener la entropía constante, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo quiero evaluar esto, experimentalmente es complejo, pero la matemática me está diciendo que basta con que yo mida la presión, la multiplique por menos 1 y obtenga ese valor. Entonces, hay que ver el vaso medio lleno, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra pregunta, habíamos dicho cómo podíamos determinar el cambio de energía interna cuando varía la entropía a volumen constante o en proceso isocórico, que era eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta aquí que lo que estamos planteando es esta diferencial y gracias a la relación de Maxwell me dice que solamente sería necesario medir la temperatura. O sea, yo mido la temperatura y determino cómo varía la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante. ¿Ya? ¿Se entiende entonces cómo podemos sacar provecho de esto? No, lo último no lo entendí, profesor. Cuando explica la relación de Maxwell y lo asocia con el cálculo del proceso isocórico. Ya. Nosotros habíamos planteado esta pregunta, ¿cierto? Ahora, si nosotros obtuvimos todas estas igualdades, relaciones de Maxwell, a partir de comparaciones entre estas ecuaciones.
Entonces, la primera de estas igualdades me dice que la diferencial de la energía interna con la entropía en un proceso de volumen constante es igual a la temperatura. Entonces, si yo quería medir eso, ¿verdad? Basta con que yo mida la temperatura de mi sistema, ¿verdad? Y voy a medir lo que está acá. Está ocurriendo un proceso determinado, que no estamos detallando cuál es el proceso. Durante ese proceso yo quiero ver cómo está variando la energía interna con la entropía y el proceso está ocurriendo a volumen constante. ¿Ya? Entonces, experimentalmente es complejo de medir, porque yo tendría que ver cómo varía la energía interna y variar la entropía. Y además mantener el volumen constante. ¿Ya? Pero gracias a la matemática, gracias a estas relaciones de Maxwell, yo basta con que mida la temperatura y estoy obteniendo el valor de eso en un punto determinado. ¿De acuerdo? Claro, pero la temperatura no está en unidades de energía. Entonces, ¿cómo ¿Cómo? podemos establecer el cambio de energía? Que la temperatura no está en las unidades de la entropía, o sea, de la energía. Mira, energía son, pueden ser atmósferas litro, pueden ser joule o pueden ser calorías, ¿cierto? Claro. Y la entropía es lo mismo, pero dividido por grado Kelvin. Entonces, Sí. si estás dividiendo en unidades de energía, dividido por unidades de energía partido por Kelvin, lo que te da como resultado son Kelvin. Y eso son las medidas de temperatura. Unidades O de sea que temperatura. yo puedo definir el cambio de energía interna como una variación de temperatura. Claro, podrías definirlo. Lo que yo estoy diciendo es que la variación de la energía interna con la entropía es igual, en un proceso isocórico, es igual a la temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera medir cuánto cambió, yo estoy midiendo la razón de cambio, ¿cierto? No estoy midiendo cuánto cambió, estoy midiendo la razón de cambio. Entonces, para medir cuánto cambió, tendría que multiplicar temperatura por el ds. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Yo estoy midiendo la velocidad con la que está cambiando. Si yo quiero evaluar el DE o el delta E, porque esto yo lo puedo hacer como un delta E partido por un delta S a volumen constante. Para obtener ese delta E, yo tendría que saber el delta S para multiplicarlo por la temperatura y obtener el delta E. Y ahí estaría multiplicando Kelvin por energía partido por Kelvin. O unidades entrópicas. ¿Ya? Y ahí me darían unidades de energía. Ah, pero ahí usted tiene que conocer entonces el valor de entropía y el de temperatura para poder determinar el cambio de energía. Claro. Ah, ya, es que esa era la pregunta, porque claro, me sonaba raro que pudiésemos poner, no sé, en esta misma pregunta en la prueba y yo voy y pongo el valor de temperatura y claramente eso no está respondiendo a la pregunta. Si me están preguntando por un de energía y yo pongo temperatura, son dos cosas distintas. Entonces, eso sería, ¿de acuerdo? Y podemos ver también otras variaciones, aquí hay mediciones de volumen, de variación de la entalpía con respecto a la presión, etc. Entonces, eso se puede, la gracia de esto es usarlo a favor, digamos, ¿ya? Ahora, a favor nuestro, digo. Tal como en una diferencial exacta, aparecen derivadas parciales de la función con respecto a cada una de sus variables, existen las derivadas de segundo orden, que significa derivar la función con respecto a una de sus variables, por ejemplo, de z a de x con y constante, y el resultado que me dé lo derivo de nuevo con respecto a x a y constante, y eso se denota como la derivada de segundo orden de z con respecto a x2, que esto está indicando que estoy derivando dos veces con respecto a x. También puedo hacer lo mismo, derivar dos veces con respecto a y, ¿ya? Derivo la función con respecto a y, y los resultados que obtenga lo derivo con respecto a y de nuevo, considerando en ambos casos x constante, por supuesto. Y también yo puedo tomar la derivada, o sea, tomar la función de z, derivarla con respecto a y, y el resultado que me dé, considerando x constante, y el resultado que me dé, lo puedo derivar con respecto a x ahora, a y constante. Y eso se denotaba de esta forma, d cuadrado de z de x de y, ¿ya? Entonces primero derivo con respecto a y, y después con respecto a x. Y después puedo cambiar el orden también, derivar primero con respecto a x y después con respecto a y.
y eso se denota como d cuadrado z a dy a dx. Entonces estas cuatro son las cuatro posibilidades de derivadas de segundo orden que tengo para una función de dos variables x e y. Entonces, cuando las funciones son continuas, z es una función continua, se conoce lo que se produce o se cumple el principio conocido como principio de reciprocidad de Euler, que dice que esta derivada de segundo orden es igual a esta otra, ¿vale? Es decir, que no importa cuál sea el orden en que yo derivo, el resultado es el mismo cuando hago las derivadas cruzadas. Perdón. Eso significa derivar con respecto a una y después con respecto a la otra. ¿Ya? Entonces, cuando se cumple esto, se cumplen que esas dos igualdades, esas dos derivadas son iguales. ¿Ya? Acá tenemos entonces que nosotros podemos aplicar este mismo principio de reciprocidad de Euler a las cuatro ecuaciones que habíamos visto. ¿Verdad? Ecuación 1 a la 4, energía interna, entalpía, energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs, ¿cierto? Entonces, para este primer caso, ¿verdad? Tenemos diferencial de energía interna es igual a T por un ds menos P por un dB. Si yo tengo esto significa que la derivada de la energía interna con respecto a la entropía, ¿verdad? Derivada de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante, que es esa variable constante, si yo lo derivo ahora con respecto al volumen a entropía constante, lo que estoy haciendo es derivar esta T con respecto al volumen a entropía constante. Y eso sería igual a la derivada de la energía interna con respecto al volumen a entropía constante, que es P, derivada de energía interna con respecto al volumen a entropía constante, eso es P, y eso lo derivo ahora, pero en realidad es menos P, y eso lo derivo con respecto a la entropía a volumen constante. ¿De acuerdo? Entonces, se me produce esta igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aplico este principio de reciprocidad de Euler, llego nuevamente a cuatro relaciones más, ¿verdad? Que me relacionan distintas velocidades de cambio de propiedades termodinámicas o variables termodinámicas de mi sistema. ¿Ya? Entonces, de aquí me surgen estas cuatro igualdades, de T a dB a entropía constante, es igual a menos de P a ds a volumen constante. ¿Ya? Y así sucesivamente tenemos bastantes expresiones que pueden sonar extrañas, pero que son interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podríamos, tal vez este es el ejemplo más sencillo que uno podría tener, ¿cierto? Yo podría medir cómo varía el volumen cuando varía la temperatura a presión constante en un sistema determinado, ¿cierto? Trabajo a presión constante, trabajo a presión atmosférica, entonces mido el volumen de mi sistema cuando varío la temperatura, entonces puedo ir calentando, ir midiendo, o enfriando también, ir midiendo el volumen. Entonces me hago una tabla de datos de volumen en función de la temperatura. Si grafico volumen en función de la temperatura, me va a salir una curva, ¿cierto? Y esa curva, si la derivo en un punto, me va a dar este valor, derivada del volumen con respecto a temperatura, presión constante a una temperatura determinada. Entonces yo podría hacer esto, porque yo sé medir el volumen, puedo variar la temperatura y puedo trabajar a presión constante. Entonces esto yo lo podría hacer experimentalmente, pero eso me está diciendo que esto me podría conducir a conocer cómo varía la entropía a presión constante, perdón, con respecto a la presión en un proceso a temperatura constante. ¿De acuerdo? Y nosotros no tenemos cómo medir la variación de entropía, ¿verdad? No tenemos como un pHímetro medir el pH, no tenemos un equipo que mida la entropía directamente, ¿cierto? Entonces es complejo. Por lo tanto, esto que sí lo podemos hacer experimentalmente de manera relativamente sencilla, lo podemos usar para calcular esto, que es bastante más complejo y que nos va a resultar útil, porque si no lo necesitamos, ¿para qué lo vamos a obtener? Pero si nos resulta útil, claramente lo podemos obtener. ¿De acuerdo? Entonces, eso es
un poco de cómo explotar la matemática para nuestros fines y poder obtener información termodinámica importante. Los detalles de estas transformaciones los pueden ir ensayando, ¿verdad?, de cómo se van obteniendo, pero no es complejo. Cualquier duda me la plantean, ¿ya? Sí, pero profesor, ¿Sí? ¿cómo es que desde la primera derivada pasó a una segunda derivada y a partir de eso definió una eso no lo capté. Ya. Estoy muy perdido con la matemática. Mira, lo que me está diciendo la primera ecuación, ¿cierto? Tengo la energía interna. Sí, La energía interna es función de entropía y de volumen, ¿cierto? sí, perfecto. Eso lo entiendo. Ya, entonces, el principio de reciprocidad de Euler me dice que si yo derivo primero la energía interna con respecto a la entropía, ¿cierto? ¿Ya? Considerando el volumen constante, va a ser, y el resultado Igual a la que temperatura. eso es temperatura, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces tengo la diferencial de la entropía con la energía interna a volumen constante. Eso es temperatura. ¿Lo estás viendo desde el cursor? Sí. Entonces, ese resultado que me da, que es temperatura, lo derivo ahora, pero con respecto al volumen, a entropía constante. ¿Ya? Entonces, por eso me aparece Ya. aquí el dt a b constante. O sea, el dt a db a entropía constante. Y, Ya. y ahora lo que voy a hacer es derivar el E, pero con respecto al volumen, a entropía constante, ¿cierto? Y esto Ok. es dt, eso es P. No, ¿se entiende? Pero ahí asumió como que el delta de energía era igual a cero para poder igualar esas cosas. No te escucho bien. Ahí asumió que el delta de energía era cero para poder igualar el T por diferencial de S menos el No, no, P por no, 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 diferencial de no, volumen. no, no, no. Mira, el principio de reciprocidad de Euler me dice que yo tengo una función que es de función de dos variables, x e y. Entonces Ok. yo derivo primero la función con respecto a una variable considerando la otra constante. El resultado que me da lo derivo ahora con respecto a la otra variable, considerando la otra variable constante. Y eso es igual a la doble derivada también, pero intercambiando el orden. Primero derivo ahora con respecto a x en lugar de y. Entonces aquí, en la primera ecuación, ¿ya? Acá estoy derivando con respecto a S, a volumen constante, y eso es T. Acá estoy derivando con respecto a B, a S constante, y eso es P, ¿cierto? Y ahora estos dos resultados los derivo con respecto al volumen 1 y con respecto a la entropía el otro. Y eso me conduce a estos dos resultados. Ok. ¿Ya? Ya lo vi. Ok. Y eso es análogo para las otras cuatro ecuaciones, o sea, para las otras tres ecuaciones. Y así se obtienen estas tres. Perdón, estas 2, 4, 6, 8, son cuatro relaciones, ¿verdad? Y 8 derivas parciales que se relacionan mediante esta ecuación. Entonces, la energía libre de Gibbs para nosotros va a ser importante y generalmente se habla mucho de la energía libre de Gibbs porque, insisto, es lo que refleja el entorno más o menos donde nosotros vivimos. De G es igual a menos S de T más B por un dt. Esa es una ecuación que se va a usar mucho, ¿verdad? Y que ya sabemos de dónde proviene. Ahora, G, la energía libre de Gibbs, la entropía y el volumen van a ser propiedades extensivas, o sea, son propiedades extensivas. Para decir, ¿qué significa eso? Que dependen de la cantidad de materia que yo estoy considerando. Y el ejemplo más claro probablemente de eso va a ser el volumen, ¿cierto? El volumen depende de la cantidad de materia, ¿cierto? Entonces son propiedades intensivas. Entonces, para independizarnos de la variación con respecto a la cantidad de materia, tratamos de disminuir esa variable, de eliminar esa variable. ¿Y cómo se disminuye? Trabajando a concentración, o sea, a cantidad de materia constante,
a un número de moles determinado, entonces divido todas por el número de moles. Y se define entonces la energía libre molar, que es la energía libre partido por los moles de una sustancia, y eso es lo que vamos a conocer como el potencial químico, que está denotado por esa letra Y, que se usa también para determinar, cuando uno quiere hablar de micro algo, se usa esta letra Y que es mu, ¿cierto? También podemos definir una entropía molar, que sería la entropía partido por el número de moles, y el volumen molar igual al volumen partido por el número de moles, ¿cierto? Entonces, la variación de la energía libre de Gibbs de G menos S por un dt más B por un dt se puede expresar también para las propiedades molares respectivas. Para decir, estoy dividiendo toda esta ecuación por el número de moles y me queda de G molar va a ser igual a menos S molar por un dt molar más B molar por un dp. ¿De acuerdo? Entonces la ecuación aquí depende de la cantidad de materia y acá ya no, porque estamos trabajando con propiedades molares, ¿ya? Y estamos con una sustancia pura, por lo tanto tenemos una sola cantidad de moles allí. ¿De acuerdo? Entonces, de G molar es igual a menos S molar por un dt más B molar por un dp. ¿Qué otra cosa nosotros podemos saber? Sabemos que la entropía es mayor que cero. No tenemos entropías igual a cero o entropías negativas. Y también sabemos que el volumen es mayor que cero, el volumen también tiene que ser positivo. Entonces lo que nosotros podemos decir es que a temperatura constante, por ejemplo, si yo trabajo a temperatura constante con esta función, con esta ecuación, se me va el primer término. Y me queda que de G molar va a ser igual a B molar por un dp. Y si disminuimos la presión, el dp sería negativo, ¿cierto? Entonces, y si el dp es negativo y multiplicamos por volumen molar que es positivo, el de G va a ser negativo, va a decir la energía libre va a disminuir, el de G molar va a ser negativo cuando la presión disminuya a temperatura constante. Y la energía libre molar aumenta, de G va a ser mayor que cero, ¿verdad? A temperatura constante, esto se me va, recuérdenlo, de G va a ser mayor que cero cuando la presión aumente, ¿verdad? A temperatura constante. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que a presión constante es el segundo término que se me anula, y me queda que de G es igual a menos S por un dt. Entonces ahí estamos multiplicando por menos S molar. Entonces la energía libre va a aumentar, el de G va a ser positivo, cuando la temperatura disminuya, ¿verdad? Porque dt va a ser negativo y menos S siempre va a ser negativo. Entonces negativo con negativo me da positivo y ahí G aumenta. Entonces la variación de la energía libre va a ser mayor que cero, o G va a aumentar cuando la temperatura disminuye a presión constante. Y por el contrario, G molar disminuye, de G molar es menor que cero, cuando la temperatura aumenta a presión constante. ¿Sí, Martín? Sí, no me hace sentido que el G aumente cuando T disminuye, porque según yo, al aumentar la temperatura, nosotros estaríamos aumentando la cinética de partículas y por ende, en un espacio cerrado, debiese aumentar la interacción entre moléculas. Mira, espérate un poco, tienes que decir que no te hace sentido que G disminuya cuando la temperatura aumenta. O sea que, sí. Ya, estamos hablando de G con variación de temperatura, y ahí consideramos presión constante. Exactamente. Ya, de G es igual a menos S por un dt, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces, G, la energía libre, va a aumentar, ¿sí? De G va a aumentar, va a ser positivo, cuando la temperatura disminuya a presión constante. Estamos en una condición de presión constante, ¿cierto? Y si a presión constante disminuimos la temperatura, ¿verdad? Este dt va a ser negativo multiplicado por menos la entropía, que va a ser negativo, eso te va a dar positivo. Entonces, matemáticamente, eso es lo que está indicando nuestra ecuación. Y lo que tú me dices es que...
contraintuitivo pensando en un recipiente cerrado, en donde yo estoy, si yo aumento la temperatura, debiese aumentar la cinética de las moléculas que están dentro del recipiente y por ende la reacción debiese ser, o sea, la energía libre de Gibbs debiese aumentar, porque la reacción va a ser espontánea. Si yo aumento el choque entre partículas, estoy favoreciendo la reacción. Pero lo que pasa es que tú ahí no tienes por qué tener cerrado el recipiente, porque para que se mantenga la presión constante, ¿verdad? Eso va a tener que variar. Tiene que variar. Tiene toda la razón. El volumen va a tener Ya. que variar. Perfecto. No lo había pensado así. Gracias. Porque si no tendría que ser isocórico e isobárico. Y ahí ya estamos metiendo otra cosa. ¿Mm? Sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando yo tengo un gas, ¿verdad? Tengo un cilindro de gas en una habitación grande. Pensemos en un balón de nitrógeno, estos de laboratorio, o incluso también podríamos pensar en un balón de gas licuado en una cierta habitación. Si se abre ese cilindro, ¿qué sucede? Disminuye la entropía. ¿Pero qué sucede con el gas? Se expande. Ya, el gas se expande. ¿Y qué pasa cuando el gas se expande? ¿Qué le pasa a su presión? Disminuye. Ya, entonces, si estamos a temperatura constante, ¿cierto? A temperatura ambiente, y la presión disminuye, la energía libre disminuye, ¿cierto? Que es lo que estoy mostrando con el cursor. Sí. La presión disminuye, la energía libre disminuye. Entonces, el gas se expande, ¿por qué? Porque su estado energético es menor cuando está a presión baja. ¿Cierto? Entonces, la termodinámica nos está diciendo por qué un gas se expande espontáneamente para ocupar todo el volumen, ¿cierto? Porque si no lo hiciera estaría en un estado energético alto. En cambio, cuando está en un cilindro, por ejemplo, ahí está en un estado energético alto porque está comprimido, ¿cierto? Entonces lo que quiere hacer es liberarse y disminuyendo su energía libre ocupa todo el volumen disponible, disminuye la presión, ¿de acuerdo? Y eso ocurre espontáneamente. ¿Ah? Entonces, se dan cuenta que esto va tomando sentido cuando nosotros lo analizamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros aumentamos la presión, la temperatura constante, la energía libre aumenta. La presión no aumenta espontáneamente, sino que nosotros tenemos que invertir energía, realizar trabajo para aumentar la presión. Entonces este proceso no es espontáneo. ¿Por qué? Porque se pasa un aumento de la energía libre de mi sistema. ¿Ya? Entonces, en un caso tenemos cómo se explica la espontaneidad y en el otro caso cómo se podría llevar a cabo algo que no es espontáneo. Entonces, considerando eso, uno podría hacer el siguiente ejercicio. Consideremos la energía libre a presión constante. dG es igual a menos S de T más B por un dP, ¿cierto? Si es presión constante se me va el B por un dP y me queda que dG es igual a menos S de T. Eso me dice la termodinámica. Ahora, si yo tengo agua sólida, hielo, y aumentamos la temperatura, ¿cómo se aumenta la temperatura? Suministrando calor, ¿cierto? La intuición y lo que nosotros sabemos es que el agua va a pasar a líquido y de líquido, si seguimos aumentando la temperatura, seguimos suministrando calor, va a pasar a gas. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué pasa esto? Me lo está diciendo esta ecuación, ¿verdad? Porque si yo aumento la temperatura, el dT es positivo. Y el dT lo estamos multiplicando por algo que es negativo, menos S molar, ¿cierto? Y mientras más grande sea ese término negativo por el cual lo estoy multiplicando, ¿verdad? Mayor disminución de la energía libre voy a tener. Y mi sistema estamos diciendo que quiere una disminución de la energía libre. Entonces, la fase que se va a estabilizar si yo aumento la temperatura, ¿verdad?
va a ser la fase que tenga mayor entropía molar. Y la que tiene mayor entropía molar es la fase gaseosa. ¿Cierto? Entonces, la termodinámica me explica los casos que yo observo en la naturaleza. Entonces, la fase que se estabiliza al aumentar la temperatura, cuando estamos trabajando a presión constante, es la que tiene mayor entropía. ¿Ya? Y la entropía del gas es mayor que la del líquido, y la del líquido es mayor que la del sólido. Y esto es consecuente con el concepto de desorden. El gas es más desordenado, el gas tiene mayor posibilidad de distribución de energía. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de presión constante trabajamos a temperatura constante? En ese caso, de G, que es igual a menos S de T más B por un dP, se me va el término menos S de T y me queda que de G es igual a B por un dP. Entonces, ahora nos planteamos, ¿qué pasa si tenemos un gas y este se comprime a temperatura constante? Si se comprime a temperatura constante, eso significa que yo aumento la presión. Entonces el dP es positivo. Y lo voy a multiplicar por el volumen molar, que también es positivo. O sea, en ambos casos la energía libre va a aumentar. Y mi sistema no quiere que aumente la energía libre, porque mientras más alto vaya en energía, más inestable va a estar, más incómodo va a estar. Entonces, que aumente lo menos posible. ¿Y cuándo aumente lo menos posible? Cuando tengo la fase con menor volumen molar estable. Entonces, si yo comprimo un gas, supuestamente paso de un gas que está en fase gaseosa, después ese gas se comienza a licuar, después tengo el líquido, y ese líquido comienza a comprimirse hasta que, si aumento mucho la presión, voy a obtener el sólido. La fase que se me va a estabilizar debería ser la fase con menor volumen molar, que sería la del sólido, porque allí un aumento en la presión produce el mínimo aumento en la energía libre. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros observamos, ¿cierto? Cuando comprimimos un gas. Ahora, no necesariamente siempre se va a seguir este orden, ¿vale? Es decir, podría yo comprimir el gas y obtener un sólido y después obtener un líquido. ¿Por qué? Porque depende del volumen molar. La fase que se estabiliza al aumentar la presión es aquella que tiene un menor volumen molar. Generalmente, digo, y generalmente el volumen molar del sólido es menor que el volumen molar del líquido, y el volumen molar del líquido es menor que el volumen molar del gas. Pero a veces, en el caso del agua, por ejemplo, esto se cambia, ¿verdad? El volumen molar del sólido es mayor que el volumen molar del líquido, ¿ya? Y por eso el hielo sólido flota sobre el agua líquida, cuando nosotros sabemos que el sólido debería ser más denso, por lo tanto debería estar en el fondo. ¿Ya? En el caso del agua, la fase sólida no es la más densa, la líquida es la más densa, ¿ya? Por eso el hielo flota. Y en el caso del agua, esto es inverso en ciertas condiciones, por lo tanto, en esas condiciones yo podría comprimir un gas, tener agua sólida primero y después agua líquida, ¿ya? Por lo tanto, lo correcto es establecer que si las fases están en equilibrio y la presión aumenta, la energía libre aumentará en cada fase, pero en mayor proporción en aquella que tenga mayor volumen molar. Entonces, si yo sigo aumentando la presión, se me va a estabilizar la fase que tiene que tenga menor volumen molar, digamos. Profesor, ¿Sí? ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿Ya? En el ejemplo que hace con las jeringas, si es que yo succiono aire en el fondo y estoy tapando la punta de la jeringa, el aire que está dentro de esta va a enfriarse porque estoy aumentando el volumen interno. Cuando hay una expansión, a ver, si hay una expansión de un gas, una expansión de un gas, se produce un enfriamiento, sí. Cuando hay una expansión de gas, se produce un enfriamiento. Perfecto. De hecho, si uno hace ese experimento, te vas a dar cuenta que muchas veces las válvulas de los cilindros gaseosos se tienden a condensar agua porque baja mucho su temperatura. Y uno lo siente. ¿Ya? Ahora, No lo había notado. perfecto. Y lo último que vamos a ver hoy va a ser trabajos distintos a trabajo del tipo de expansión y compresión. ¿Ya?
Porque claramente hay casos en que nosotros tenemos un trabajo que no necesariamente implica una expansión o una compresión de mi sistema. Por ejemplo, piensen ustedes en un automóvil. Un automóvil, un auto, cuando se mueve, ejerce un trabajo, ¿cierto? O efectúa un trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un desplazamiento en contra de fuerzas. Entonces, fuerzas por desplazamiento es igual a un trabajo. Nuestro organismo, los organismos vivos también realizan trabajo y no necesariamente de expansión o compresión, ¿cierto? Sino que de desplazamiento también, de mantener una temperatura determinada, etc. Entonces, no todos los trabajos son de expansión o compresión, aunque claramente este trabajo de expansión o compresión fue el que dio inicio a los estudios de termodinámica, porque gracias a la expansión del vapor de agua cuando se calentaba, ¿cierto? Se hizo mover un motor por primera vez, etc. Ya, entonces, para ver este trabajo, recordamos el primer principio de la termodinámica: diferencial de energía interna es igual a dQ menos dW. Entonces, reordenando, me queda que el dQ lo despejo, me queda que es igual a la diferencial de energía interna más la diferencial del trabajo. Si recuerdo la desigualdad de Clausius, que me dice que ds es mayor o igual que un dQ partido por T, yo este dQ lo reemplazo por la diferencial de energía interna más el trabajo, que es lo que está acá, ¿cierto? Y trabajando con esta desigualdad, yo puedo reunir términos, es decir, que menos la diferencial de la entalpía, perdón, de la energía interna menos T por S, va a ser mayor o igual que la diferencial del trabajo. Y este término E menos T por S es la energía libre de Helmholtz. Entonces esto me está diciendo que menos dA va a ser mayor o igual que la diferencial del trabajo. O si multiplico por menos 1, dA es menor o igual que menos el trabajo con un asterisco, allí. ¿Ya? En un proceso finito, esto es diferencial. Si lo integro, me queda que el trabajo va a ser menor o igual que menos delta A. ¿De acuerdo? Y aquí estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de un trabajo de expansión o compresión, simplemente trabajo, no hemos reemplazado por un P por un D, ¿cierto? Y aplicamos la desigualdad de Clausius. ¿Qué me decía la desigualdad de Clausius? Que ds es mayor que dq partido por t en un proceso irreversible, ¿cierto? O en un proceso espontáneo. Y ds va a ser igual a dq partido por t en el equilibrio, o en un proceso reversible. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, mi sistema, estamos pensando nosotros que mi sistema siempre va a querer minimizar su energía, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar que mi sistema quiere tener un delta A negativo. Si ese delta A negativo yo lo multiplico por ese negativo, me da un delta A positivo. Y esta ecuación me está diciendo que el trabajo que yo puedo extraer de esa disminución de la energía libre de Helmholtz va a ser menor que esa disminución si el proceso es irreversible, y va a ser igual que esa disminución si el proceso es reversible. Entonces, el trabajo que yo puedo sacar, el trabajo óptimo que yo puedo sacar, el trabajo máximo que yo puedo sacar de mi sistema, va a ser cuando opere en condiciones de reversibilidad, cuando el trabajo sea igual a menos delta A. Me explico. Si delta A disminuye 10 calorías, sería menos 10 calorías. Entonces, multiplicado por este menos 10 calorías, sería 10 calorías. Esto me dice que el trabajo va a ser menor que 10 calorías cuando sea irreversible, y el trabajo va a ser igual a 10 calorías cuando sea reversible. Entonces yo voy a obtener el mayor trabajo cuando me acerque a la reversibilidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, entonces, el trabajo hecho por el sistema en un proceso isotérmico es menor o igual que la variación de la función de estado A con signo inverso. Para un proceso reversible se cumple la igualdad y el trabajo realizado es máximo. Ahora, recordemos esto. Si nosotros también, perdón, recordamos esta expresión y tenemos que la energía libre de Gibbs es igual a H menos T por S.
la entalpía es igual a E más P por B. Y todo esto me conduce a que la energía libre de Helmholtz es igual a E menos T por S. ¿Por qué? La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos T por S. Pero la entalpía es igual a E más P por B. Entonces G es igual a E más P por B menos T por S. ¿Cierto? Pero E menos T por S es igual a A. Y me queda que G va a ser igual a A más P por B. ¿Cierto? Y ahí llegamos a esa ecuación. Entonces, si yo hago G es igual a más P por B, la diferencial de esto, de G es igual a dA más P por un dB más P por un dP. A presión constante se me va el término que tiene la diferencial de presión y me queda que de G es igual a dA más P por un dB. Entonces ahora introdujimos el término a presión constante. Antes habíamos dicho que esto ocurría a temperatura constante. ¿De acuerdo? Entonces ahora a presión constante de G es igual a dA más P por un dB y dA va a ser igual a dG menos P por un dB. Entonces, a temperatura constante nosotros decíamos que dA era menor o igual que menos el trabajo, o menos delta trabajo. Y ahora, si introducimos además que es presión constante, tenemos que dG menos P por un dB, que es dA, va a ser menor o igual que S menos delta trabajo. Y me queda que menos la diferencial de energía libre de Gibbs va a ser mayor o igual que la diferencia entre el trabajo menos P por un dB. Y dense cuenta ustedes ahora que yo estoy trabajando a temperatura y presión constante, al trabajo que yo tenía antes, acá, y ese, le estoy restando el término menos P por un dB. Entonces estoy considerando el trabajo que no es de expansión ni de compresión. Entonces a temperatura y presión constante, la variación de la energía libre de Gibbs con signo negativo va a ser mayor que el trabajo de no expansión y compresión, si el proceso es irreversible, o va a ser igual cuando sea reversible. Si decrece la energía libre de Gibbs, ¿verdad? El de G va a ser negativo, por ese menos 1 se me torna positivo, y el trabajo, distinto al trabajo P por dB, va a ser menor que eso cuando sea un proceso irreversible, o va a ser igual a eso cuando sea reversible. Entonces podemos decir ahora que el decrecimiento de la energía libre de Gibbs para un proceso de temperatura y presión constantes es igual al trabajo máximo obtenible del sistema, excluyendo el trabajo por expansión P por un dB, cuando el proceso es reversible. El trabajo máximo excluyendo el trabajo debido a cambios de volumen se conoce como trabajo máximo útil. Cuando le excluimos el trabajo de expansión o compresión, o debido a cambios de volumen. Y aquí, bueno, solamente recordar que en muchos casos, por ejemplo, una pila, un organismo vivo, el trabajo de no expansión o compresión, el trabajo es no es de compresión ni de expansión, por lo tanto, es un trabajo útil, ¿ya? Y esta expresión me está diciendo nuevamente que el trabajo hecho por un sistema en un proceso reversible es mayor que el hecho en un proceso irreversible entre los dos mismos estados. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No por aquí. ¿No? Bien. Entonces, si no hay consultas, quedamos hasta aquí hoy y nos estaríamos viendo ya no la próxima semana, porque la próxima semana es de receso, ¿verdad? Entonces, Sí, se viene